Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante. Sabes, todos pasamos por días difíciles, por días malos, y necesitamos ayuda, necesitamos una protección para esos días malos, necesitamos fortaleza. A veces queremos aventar la toalla, a veces nos deprimimos, estamos tristes, a veces tenemos heridas en nuestro corazón que nos recuerdan cosas que nos hacen perder el rumbo y el sentido de la vida. Hace muchos años, Saulo de Tarso, Pablo ya convertido, estaba en la cárcel en Roma y no sé, tal vez viendo a los soldados romanos, él imaginándose lo que estaba pasando, cómo había cambiado su manera de vivir, su manera de pensar, su cosmovisión, la manera de ver la vida. ¿Sabes? Encerrado en la cárcel, había algo que lo sostenía. Si hay algo difícil es estar en la cárcel, lejos de los amigos, lejos de la familia. Eh, la gente que lo conocía tenía convicciones diferentes. Si tienes algún amigo o has estado en la cárcel, sabes que es duro estar ahí. Pero no nomás eso, estando en un estado de soledad, de tristeza, tu mente se llega a afectar y te llega a hacer pensar y decir cosas no buenas. Es más, hay un pasaje, porque esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, eh, la escribió en Roma cuando estaba en la cárcel, pero a mí me gustaría que pensáramos un poco de qué pasa por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Mucha gente piensa que escucha su subconsciente o que se escucha a sí mismo, pero en realidad sabes, como hay blanco, hay negro, como hay un Dios, hay un enemigo que quiere atacarnos, y sus demonios nos meten ideas que no son buenas. No sé si tú has oído de ti mismo, o eso pensamos nosotros, no vale la pena, la vida no tiene sentido. ¿Sabes? Entre más triste estés, si estás por el efecto tal vez del alcohol, de alguna droga, se llega a escuchar esta voz más continuamente. Y es por eso que la gente a veces decide quitarse la vida, porque dice, esa voz tiene razón, no valgo nada, no tiene sentido seguir viviendo, nadie me quiere, soy un perdedor. Y escuchan cosas feas de sí mismos y se las creen, pero le creemos una voz que no viene de parte de Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar de cómo nos podemos proteger, porque realmente estamos en una batalla. Sabes, yo doy pláticas en centros de adicciones y les pregunto, ¿quién de aquí, hay que ser sinceros, quién ha escuchado esta voz? Y la gente levanta la mano y dice, yo nunca lo había dicho porque iban a pensar que estoy loco, que escucho voces. Y mucha gente lo acaba reconociendo, ¿sabes? No hay que estar bajo el efecto de la drogadicción o del alcoholismo para escuchar esta voz. Tú y yo la podemos escuchar. Cuando estamos sentimentales, tal vez tristes, con un problema, podemos escuchar esta voz y tenemos que protegernos. Porque los ataques, ¿sabes? Cuando manejan nuestra mente, cuando perdemos el control de nosotros mismos, podemos hacer cosas ilógicas, imprudentes, fuera de lo normal. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos equipar? Hoy te voy a decir. Y Pablo, en esta carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, él estando en esta situación, manda ayuda, diciendo, ¿sabes qué? Estoy entendiendo cómo es esto. Estoy comprendiendo cómo es esto y sabes, tú y yo necesitamos, ¿has ido alguna vez a los Alcohólicos Anónimos? Dicen de un ser superior. Por supuesto, necesitamos de Dios, del Espíritu Santo. Necesitamos ayuda porque tú y yo no podemos. ¿Qué pasa cuando estamos en la cárcel? Tristeza, dolor. Y no únicamente nos encierran unas rejas o un lugar físico. Nos pueden encerrar emociones, malos pensamientos, frustraciones, enfermedades. Podemos ser presos de muchas cosas. Y muchas veces nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden determinar quién soy, porque eso es lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago determina quién soy. Pero sabes, hay oportunidad de mejorar, de cambiar.
de protegernos de este tipo de ideas. Y aquí Pablo le llama una armadura. La recomendación directamente de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Nos aconseja cómo debemos de protegernos, cómo debemos de cuidarnos. Y hoy quiero platicar de eso, ¿sabes? Habla de una armadura para pelear la batalla en aquellos días malos, en aquellos días difíciles, en aquellos días donde tú y yo tenemos que pelear la batalla. Y creo que esto es todos los días. A veces la batalla es hasta contra nosotros mismos. Si me levanto, si no me levanto, si hago esto, no hago esto, si soy disciplinado o si... ¿Sabes qué? Dios no quiere que te rindas, quiere que te esfuerces y que seas valiente. Y yo no sé si tú te puedas imaginar una batalla. Tal vez no estamos en esos tiempos y Pablo pues podría ver a un soldado romano, se podría imaginar todo el equipo que llevaba, pero tú y yo, no sé, tal vez pensamos en Thor o en Marvel, en alguna película, en 300, no sé, donde hay una pelea icónica, pero te imaginas que va el gladiador a pelear y se le cae el pantalón, se tropieza, se le queda atorado en las rodillas. O se le ve media pompa por ahí, o ya sé como sea, no importa que se vea ridículo. El problema es que eso le puede hacer perder la batalla. Tenemos que ponernos un cinturón. Y en este pasaje de Efesios nos habla del cinturón de la verdad. ¿Sabes? No es mi verdad y no es tu verdad. Tú y yo tenemos una verdad superlativa. La única verdad absoluta proviene de Dios. Y Él dice que nos ama. Él dice que tú y yo tenemos que ser responsables de nuestras fallas, de nuestros errores, y que la paga del pecado es muerte, de fallar, de errar. Porque tú y yo pecamos, tú y yo fallamos. Pero sabes, por medio de esta verdad Dios nos dice, envío a mi Hijo a morir por ustedes. La verdad tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, no porque vengan ideologías nuevas o ideologías que pinten de ser verdad o que quieran engañarnos o que estén disfrazadas de lógica o de dinero, porque a veces las acompaña dinero. O sea, es que tú y yo no estamos a la venta, no estamos por decir lo que haga la mayoría, eso por mí está bien. No, tú y yo tenemos que amar y defender la verdad. Porque la verdad es uno. Y cuando tú y yo conocemos la verdad, esta nos liberta, nos hace libres. Tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que defenderla. Tenemos que no dejar que nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón se contaminen de cosas que no sean ciertas. Pero yo no sé si has visto alguna película donde usan un chaleco antibalas, ¿no? Oye, imagínate que te pueda proteger. Que pueda proteger tu corazón. De hecho, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, ¿sabes una cosa? Lo que pensamos, lo que sentimos, porque el corazón es un músculo, de hecho muy fuerte, que bombea sangre para todo el cuerpo, pero se le da el lugar de los sentimientos. ¿Sí decimos te amo con todo el corazón? Sí decimos, e incluso de los pensamientos. En estos tiempos se ha encontrado que el corazón tiene neurocomunicación con el cerebro y tiene neuronas y se comunica, piensa de alguna manera, y aunque es un músculo, es algo formidable. Pero sabes, hace rato decíamos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, eso somos. Y podemos hacer cosas malas y podemos hacer cosas buenas. Cuidemos nuestro corazón. Y esto nos lleva a la justicia de Dios. Dios en su justicia, en su amor, en su gracia, dice que nos ama como la niña de sus ojos. En su justicia Él se entrega para morir por nosotros mismos, para perdonarnos, para decir, ¿sabes qué? He pagado la deuda. Y no únicamente he pagado la deuda. La semana pasada estaba pensando en otra carta, precisamente de Pablo, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sabe? Es la carta a los Gálatas, el capítulo 2, verso 20. Y sabes, no quiere decir que perdemos la identidad. Quiere decir que Dios ahora en nosotros
nos permite vivir y entender la gracia y no vivimos por leyes, no hacemos las cosas porque las debemos de hacer. Las hacemos porque las podemos hacer por amor, porque entendemos, porque tenemos el conocimiento de Dios que es más alto, que es una sabiduría que supera cualquier sabiduría. Y es por eso que entendemos que por medio de la justicia de Dios somos salvos, y no nomás somos salvos, sino, ¿sabes qué? Tenemos una cuenta bancaria abierta porque es su justicia en nosotros. Él vive en nosotros. ¡Wow! Y esto nos lleva a hablar de ello. Por eso este pasaje de Efesios capítulo 6 nos habla del calzado del Evangelio. ¿Qué es eso? ¿Con qué te mueves? Con zapatos. Y hay que tener unos zapatos cómodos donde puedas pelear, donde puedas correr, donde no te resbales, donde no te caigas. Y este Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Oye, tú y yo, el mundo sabe que está condenado. Hay predicadores que mandan al infierno a la gente, o sea, les dice que se van a ir al infierno. Oye, espérame, la gente puede decir, estoy viviendo un infierno. ¿Sabes qué? No te entiendo, pueden decir. Pero ¿sabes qué? Son buenas nuevas, no son malas nuevas, son buenas nuevas. A pesar de que estás viviendo un infierno, a pesar de que cuando te mueras vas a pasar un infierno eternal, si no crees en Jesucristo, si no le entregas tu vida. Esa es la buena noticia. Si le entregas tu vida a Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Al tercer día resucitó. Es un Dios que vive, que transforma, que cambia, que te da fuerzas, que fortalece al débil, que consuela al que llora. ¿Sabes? Si tú te has sentido triste, te has sentido débil, te has sentido pobre, eres Macario, es decir, eres bienaventurado, porque Dios se va a encargar de ti. Si tú vas a Él y le entregas tu vida, tu corazón, el control de tu vida. Y sabes, estas son las buenas noticias. ¿Sabes qué? Estábamos perdidos, sin esperanza, y ahora la tenemos. No sabíamos qué hay después de la muerte, nos ponía triste, nos daba miedo, pero ahora sabemos que hay vida eterna en Dios. Y únicamente Jesús fue a preparar morada para ti y para mí. Y no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. No tienes que dar dinero a la iglesia, no tienes que ir a una iglesia. Espérame, no. Lo único que tenemos que hacer es creer. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo no nos ganamos la salvación. Esa es la buena noticia. No nos la ganamos, no hicimos nada. Dios lo hizo por nosotros. Es una excelente noticia. Y podemos ir al cielo con Él. Lo único que tenemos que hacer es invitarlo a vivir en nuestro corazón y que sea parte de nuestra vida. Pero para esto tenemos que tener fe. Porque ¿sabes qué? Nos vamos a sentir débiles, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar. Y la fe es aquello que se cree que lo ves aunque no lo veas, aunque no lo veas. ¿Sí me doy a entender? Lo ves aunque no lo veas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe te hace hacer cosas, te mueve a hacer cosas. La fe te hace que hagas cosas que creías que no podías hacer. Que puedas sobrevivir, que puedas tener esperanza, que puedas luchar, que saques fuerzas por fe, que quieras seguir trabajando, que quieras seguir confiando en que tu matrimonio puede seguir adelante. Que puedas tener la convicción de que a pesar de cómo están las cosas en este mundo en decadencia, Dios tiene el control. Y Dios va a hacer un cambio radical, ¿sabes? Eso es la fe, eso es la fe. Decía una amiga que la fe es algo en lo cual se puede apostar la vida. Y sabes una cosa, aparte de que tienes que traer tu escudo, bueno, tu escudo que es la fe, y hace rato hablamos pues del yelmo de algo que te protege el cuerpo, decíamos un chaleco antibalas. Oye, ¿sabes qué? Un casco, porque la cabeza, o sea, espérame, tú y yo pensamos muchas cosas, y además que pensamos muchas cosas, si alguien te pega en la cabeza es un golpe grave, gravísimo. Necesitamos un casco. ¿Cuál es el casco? ¿Qué es lo que me da seguridad? ¿Qué es lo que... ¿Sabes qué? La salvación de Dios en nosotros. Porque tú y yo somos salvos por fe, por medio de Jesús. Es decir, tú y yo vamos a ir al cielo cuando muramos. No porque hayamos ayudado a la viejita a atravesar la calle, no porque
demos dinero a los centros de adicciones, o a los asilos de ancianos, o a las casas hogares, que no es malo hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo, hay que ayudar, pero eso no nos da puntos para ir al cielo. Es porque hubo alguien que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, en ese monte del Gólgota. Entregó su sangre en perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero perfecto, murió por ti y por mí. Y como decíamos hace rato, al tercer día resucitó, la tumba está vacía, la cruz quedó vacía. Él es un Dios que vive, que puede cambiar nuestro entorno, nuestro pensamiento, que puede salvarnos, que quiere que estemos con Él. Que Él está a la diestra del Padre y quiere que estemos con Dios cuando muramos. Y con Dios cuando vivamos aquí mismo en la tierra. Porque la salvación se disfruta desde aquí mismo. Y eso protege tu mente, tus pensamientos. Hace que el enemigo no te pueda matar. Tú sabes una cosa, tú y yo tenemos que defendernos, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Una bazuca? ¿Qué uso yo? Aquí en Efesios se le llama la espada, porque en aquellos tiempos no había armas, ¿no? Como las que hay ahora, eran diferentes. Y esta espada que podía matar y que podía hacer que se defendiera del enemigo, es la palabra de Dios. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero si algún día nos sentimos solos, nos sentimos tristes, y sabemos que Dios nos amó tanto que murió por nosotros, que dio a su Hijo unigénito, que dice en su palabra que somos la niña de sus ojos, que somos la corona de su creación, o sea, lo mejor, que Él nos ama, que nos escogió desde que estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, eso cambia nuestra expectativa, nuestra cosmovisión. La palabra de Dios nos fortalece, nos ayuda a entender la gracia de Dios. Nos ayuda a conocer a Dios mismo, su voluntad, su amor, su perdón. Nos enseña a amar. ¿Sabes? A veces no amamos como debemos de amar. A veces usamos la justicia del hombre y no la justicia de Dios. A veces perdonamos o no perdonamos de nuestra manera. Pero cuando perdonamos a la manera de Dios es una manera perfecta. Y por medio de su palabra Dios se da a conocer, es su revelación progresiva. Se revela a sí mismo y nos muestra no únicamente su voluntad, sino Él mismo. Y ¿sabes qué? Aprendemos de la vida de una manera hermosa. Aprendemos a amar, a perdonar, a relacionarnos, a conocer realmente lo que es el bien y el mal, a tener el respeto a Dios. Y este respeto sublime a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Sabes? Protejámonos. Usemos esta armadura de la que habla el capítulo 6 de Efesios. Y tú puedes decir, en aquellos tiempos había soldados romanos y había diferente. Espérame, nada diferente. Hay ideas que atacan tu mente, tu corazón. De hecho, sí, la gente te puede dañar, te puede hacer cosas malas. Pero ¿sabes qué? El enemigo quiere que estés deprimido, que te la pases triste. De hecho, el mismo Evangelio de Juan, que es Jesús quien habla, dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es lo que quiere el enemigo hacer en tu vida. Pero Dios quiere hacer algo muy diferente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quieres tener vida abundante? ¿Quieres tener esta vida en abundancia? Camina con Dios. Equípate de la armadura de la que hablamos. Vive la verdad. Vive la justicia de Dios, entiéndela. Conoce las buenas nuevas, no las malas nuevas, las buenas nuevas, conócelas, vívelas, compártelas con otras personas. Ten fe, porque al que cree todo le es posible. Disfruta la salvación de Dios, es por gracia, no la merecemos, no hicimos nada absolutamente para ganarla. Conoce la palabra de Dios, equípate, sé sabio en ella. Defiéndete con ella. Deja que ella te fortalezca y que te diga y te revele cuál es el propósito de Dios para tu vida. Estamos invitados a poner esto en práctica. Te recomiendo que leas esta carta de Efesios, que es una carta tremenda, y especialmente el capítulo 6, que es del que hablamos el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.